Hey, damas y caballeros, cordial saludo. ¿Cómo han estado? Una introducción al JavaScript. Una introducción ¿a qué? Al lenguaje de programación. Es decir, nos acercamos a líneas de comandos o nos acercamos primero a las interfaces en la página web. Nos acercamos a qué más? Líneas de comando, en donde se describen por segmentos, se van describiendo variables, palabras clave, que pueden significar funciones, que a su vez pueden estar siendo considerados importantes porque emplean números, las variables emplearán números. Se enriquece mucho esta línea de códigos, que una orden puede ser descargar un archivo, otra orden puede ser subir un archivo que está en la memoria de la PC. Un segundo. Una introducción, por favor, al mundo de las funciones. En el lenguaje de la programación las funciones son importantes. Sí. ¿Por qué van a ser importantes? Hacen parte de un procedimiento. Pues digamos que hay un procedimiento y que es una parte del procedimiento, sí. Pues mira, las funciones son conjunto de instrucciones para realizar una tarea. Asimismo, una tarea puede ser calcule el valor de X. ¿Para qué? Para que un procedimiento siga adelante y califique. Entonces, tenemos las funciones que entonces nos parece bien que se vaya que se vea como un procedimiento, como un conjunto de instrucciones para calcular un valor. Debe tomarse una parte como entrada y otra parte como salida. Entonces hay una relación entre entrada y salida. Buenísimo me parece. Vamos bien, va muy bien. ¿Cómo hacer una función de JavaScript? Para definir una función usamos palabras reservadas. Palabras reservadas, dices. Sí, le van a dar nombre a todo. Digamos, vamos a saludar. Abres comillas, abres paréntesis. Hey, say hello. Say hello. Entonces abrimos y cerramos paréntesis. Say hello. Entonces empezamos a hacer uso de los corchetes. Empezamos a hacer uso de los paréntesis. Entonces escribimos la parte que es el cuerpo, el body. Este es el body, el cuerpo, es el código que queremos mandar a ejecutar. Entonces cuando sea la parte del body, esto es lo que se quiere ejecutar. Y lo anterior sería la head. Y bueno, nos permite entonces entender esta lectura. Y entonces las funciones. Para escribir funciones, utilizamos palabras claves seguidas de un espacio y el nombre de la función. Entonces vamos a bautizarle las funciones con nombres de funciones. Vamos a poner un nombre a una función. Esta debe ir entre paréntesis, con parámetros, también con funciones. ¿Cómo se llama la función más representativa para un código HTML? Pues mira, utilizamos etiquetas más que todo. Se llaman etiquetas. Los labels son etiquetas. Son lenguaje en script que te permite que envolver un código que se está escribiendo, se está envolviendo un código para engrandecerse. Puede agregar más códigos en medio de etiquetas. Entonces, al momento de escribir un código, se está envolviendo en etiquetas, entonces se está enriqueciendo con etiquetas y se está haciendo la separación entre lo que es variable y lo que no es variable, lo que es función y lo que no es función, así mismo lo que es cabeza y lo que es cuerpo. Y ahí va. Se construye un lenguaje muy rico. Es una función que se está declarando. Una función es un bloque de códigos. O sea, no es una letra ni es solamente una letra y algo más, sino que es un bloque de códigos que realiza alguna operación. Estas funciones son bloques de códigos que realizan alguna operación. Entonces,
Una función se define con unos parámetros para la entrada y que le permite entonces llamarse función. Una función también puede devolverse hacia la salida. Entra, sale. O entra y sale por la salida. Entra y se devuelve por la salida. O entra y sale por la salida. ¿Se va a salir por la entrada o va a salir por la salida? Entonces ahí hay como una especie como de condiciones para entrar por la entrada, para salir por la salida. ¿Se puede pensar en funciones en una programación? Claro que sí. Se están empaquetando, ¿sí? Para poder aislar el resto de un párrafo. El resto se va a estar identificando como una serie de variables o instrucciones precisas para tareas específicas. Solo se ejecutan si son llamados desde el código principal. Entonces, ¿se van a ejecutar desde dónde? Estos códigos, ¿desde dónde se ejecutan, muchachos? Entonces, se van a ejecutar desde el código principal. Y tras procesar instrucciones, devuelven un resultado a una parte del código. Se devuelve un resultado a una parte de un código principal. Bueno, entonces, códigos principales. Entonces, la idea de código principal. Pero mira que hay funciones que las van a bautizar de varias formas. Digamos, imagínate, hay que saber las funciones, cómo terminan y dónde están localizadas las funciones. Las funciones se pasan de un objeto como el primer y único parámetro. Las funciones pasan un objeto de evento como un parámetro. Entonces van a hablar de parámetros. Como cualquier parámetro, entonces hay un objeto de evento en el cual se va a rechazar, no va a ser útil. Entonces se puede omitir algunas partes de los parámetros. Tenemos entonces algo que es omitir porque se escoge lo otro, la otra parte se escogió. Entonces mira, tenemos por ejemplo funciones, las cuales serán anónimas. Son aquellas que no han sido declaradas con un nombre específico. Estas funciones tienen nombre específico. Bien, chulo, pero estas que no tienen nombre específico las vamos a llamar anónimas. Este lenguaje de programación, ¿podemos declararlo? Sí, tiene nombre, esa función tiene nombre, se puede declarar. Sí, cualquiera de los modos de escribir una función son válidas, pero a las que no tengan nombre, pues vamos a llamarlas anónimas. Mira que tanto las anónimas como las que se llaman función flecha, entonces, ¿qué nos permiten las funciones flecha? Permiten definir de una manera compacta una función. Para definir una función se necesita una función flecha. Si esta función flecha tiene solamente una sentencia que se devuelve a un valor, entonces el uso de esta función flecha nos permite eliminar las llaves. Entonces las flechas, el uso que le demos a esta función nos va a permitir eliminar las llaves que se van generando, entre comillas, entre paréntesis. O la palabra que se llama return nos va a indicar que el retorno. Entonces nos están ahí direccionando, incluso hay parámetros para reducir los códigos. No, este código está muy extendido. Vamos a reducir este código. Entonces mira que las funciones nos van ayudando, nos van esclareciendo. Oh, sí. Nos ayudan en todo. ¿Dónde vamos a ubicar estas funciones? ¿Dónde las vamos a colocar? En un evento o en un parámetro. En un parámetro o en un evento hay objetos para hacer énfasis y hay objetos para omitir. Las funciones también tienen un valor. Para quien llama, para quien está haciendo la anotación. ¿Qué es una función en un lenguaje de programación? Es una sección de un programa, una sección solamente, que va a calcular un valor de una manera
independiente al resto de la programación. Solamente se va a tomar una sección. En la función solamente se toma una parte, una sección, para calcularle el valor. Me gusta, ok, me gusta. Tenemos una función que se utiliza para obtener el valor de un campo. Input. Entonces vas a tener que darle un valor a un campo, que es input. Pues mira, hay funciones en JavaScript. En inglés se llama onKeyUp. OnKeyUp. OnKeyUp para atraer el HTML. Entonces, la función se llama onKeyUp. HTML. Event. Entonces, como las funciones están pensadas en los eventos, entonces hay una específica que se llama onKeyUp HTML Event. Y esta se va a disparar cuando se suelta una tecla con una condición. Bajo una tecla se presiona, se hace clic y el momento llega para darle el valor de input. Claro. Bueno, ¿qué nos permite la función? Mira, hay funciones para todo. Digamos, las funciones matemáticas nos ayudan a arrojar resultados asociados a valores de entrada y de salida y de variables. Por una parte, entonces, está esto. Por otra parte, está la definición de bucle. ¿Por qué queremos bucles en esta historia? Pues los bucles son importantes porque son una serie de instrucciones. Entonces, esta introducción al lenguaje de programación nos habla de bucles, que son series de instrucciones que se van a estar repitiendo hasta que efectivamente se cumpla una condición. Imaginemos que se repiten y se repiten series de códigos. ¿Hasta cuándo? Hasta que efectivamente se cumpla alguna condición. Una vez que se realizan todas las instrucciones que se encuentran dentro de este bucle, que se va a estar repitiendo una y otra vez hasta que la condicional se cumple. Sí, entiendo. El figurón. Pero ¿por qué se llama bucle? Es decir, un proceso que se repite indefinidamente. Un proceso. Hablábamos que el lenguaje de programación es un proceso. Oh, pero ahora resulta, es un proceso que se repite. También está destinado a hacer eso. Significa que hay un lenguaje con conductas que se repiten una y otra vez hasta que una condición se cumpla. Un lenguaje informático reúne estas variables que se repiten hasta cuando se cumple la condición. Bueno, es que es como educarse. Vamos a repetir esto y esto hasta que el cerebro reaccione, hasta que se comporte bien y no caiga en otro estado. Entonces va a estar siempre buscando seguir los comandos hacia adelante, no hacia atrás, sino hacia adelante. Digamos que los bucles pues son secuencias de instrucciones cíclicas que permiten que se repita una acción, se repite la condición y el proceso para que la condición se cumpla, también llega. Digamos, vamos a repetir un código hasta que la condición, después de tantas veces, sea falsa. Entonces, por ejemplo, está el llamado bucle while, el while, entonces es un bucle, no es una condicional if, sino que es un bucle while que se va a estar desplegando mientras este se despliega. El bucle le va a estar sumando órdenes a los comandos y entonces se empieza a incrementar. Se empieza a incrementar. Digamos que hay tipos de bucles. Pues hay una condicional, bueno, una bucle que es while,
Pero mira que el bucle en sí